Lo que veis aquí es, habréis visto infinidad de veces, ¿no? La marcha de la evolución, por así decirlo, de las formas de vida más simples a la máxima expresión de la vida compleja, pues que somos nosotros. Como no tenemos nadie que nos discuta eso, de que somos la máxima expresión, pues es lo que veremos. Es una imagen, pues, que es la que uno suele aprender en los libros de texto primaria o de secundaria, no sé muy bien ahora en qué nivel se empieza a estudiar evolución. No sé ni siquiera si se empieza antes de la universidad, pero creo que sí, algo de evolución se hace en bachiller. Pero bueno, lo que uno encuentra en muchas obras de divulgación elementales, una imagen de este estilo, uno se queda con la idea de que la evolución es un proceso, pues, de progresión de las formas iniciales simples, unicelulares, a formas, pues, complejas, organismos formados por billones de células, con órganos, con sentidos y, en última instancia, con inteligencia, en algunos casos, ¿no? Eso no lo discutimos, lo damos por sentado, incluso sin meses. Por ejemplo, a la hora de considerar el futuro de la evolución humana, pues se da por sentada esta progresión y hay muchas cosas que no se discuten. Por ejemplo, es bastante habitual ver este tipo de representaciones que recuerdan también las formas de vida supuestamente extraterrestres, de lo que sería la humanidad futura, ¿no? Dentro de no sé cuántos miles o cientos de miles o millones de años. Pero bueno, la idea de que el proceso que ha favorecido el incremento del cerebro, la disminución de la musculatura, este tipo de cosas, pues seguirá por sí solo y en el futuro pues no hará más que exacerbarse. Yo os he puesto una imagen, siempre la pongo porque no puedo resistirme porque es muy divertida, pero aparte cuando la encontré es divertida y a la vez bastante aterradora, ¿no? Es la idea de lo que sería el hombre, no recuerdo cuándo sería, creo que por allá por el año 3000, ¿sí? Es una imagen antigua, es una imagen de cuando se hablaba mucho del problema de la contaminación ambiental, cómo eso iba a acabar pues terminando con nosotros. Ahora el problema ya no es tanto la contaminación ambiental como el cambio climático, este tipo de cosas. Ya por los años 80, 90 se hablaba mucho del problema de la contaminación ambiental y aquí se hizo una especie de especulación sobre cómo nos adaptaríamos a un planeta mucho más contaminado, ¿no? Y bueno, aquí se muestran una serie de supuestas adaptaciones, algunas no sé muy bien qué tienen que ver, como la atrofia muscular, el agrandamiento de las nalgas. Supongo que lo que presumían aquí es que íbamos a pasar muchas más horas sentados, ¿no? Pero bueno, pulmones expandidos porque ahora el aire estará viciado, necesitaremos más capacidad pulmonar. Algo diferente a lo que suelen ser las reconstrucciones de la humanidad futura es que a este señor le han puesto testículos, y además unos testículos bastante grandes. A veces se supone que la humanidad futura lo que hará es perder los órganos sexuales, incluso la sexualidad, ¿no? Una idea bastante puritana, porque de hecho la asociación entre sexualidad y complejidad está clara. Si alguna vez encontramos formas de vida complejas fuera de aquí, seguramente se reproducirán sexualmente. Es difícil
Si os fijáis, todas las formas de vida, aves, mamíferos, las más avanzadas, las que tienen más funciones, todas se reproducen sexualmente. La relación con la complejidad no es directa, pero sí indirecta, ya lo explicaré luego, tiene que ver con el tipo de generación y todo eso. Yo supongo que a este señor le agrandarían los testículos porque también estaba muy extendida la idea de que la contaminación haría descender la cantidad de espermatozoides viables, ¿no? Con lo cual sería necesario una cantidad de gónada productora de espermatozoides. Bueno, todo esto está muy bien, pero lo que me llama la atención de esta imagen es que, bueno, sí, también tienen un cráneo más grande, tienen cerebros mayores, pero aquí no se explica por qué. Simplemente se da por hecho. Es una forma humana de dentro de miles de años o cientos de miles de años y se da por sentado que nos seguirá creciendo la cabeza. Por alguna razón, quizá porque se supone que la inteligencia es ventajosa per se, ¿no? Una idea también muy discutible. Bueno, yo cuando era, voy a decir, niño o adolescente, cuando me empecé a interesar por la evolución y veía este tipo de representaciones, uno se queda con la idea de que la evolución es un proceso progresivo hacia formas cada vez más perfeccionadas, con más funciones, con más capacidades. Entonces, bueno, surge la pregunta, no sé si vosotros os la habréis hecho alguna vez, yo me la hice. Bueno, ¿por qué sigue habiendo formas de vida inferiores? Si la evolución lo que hace es construir formas de vida cada vez más complejas, con más facultades, ¿por qué sigue habiendo bacterias? ¿No? ¿Para qué sirven las bacterias? Es una pregunta ingenua, pero que yo me la hice, mucha gente se la hace cuando empieza a interesarse por estos temas. Tiene que ver con un error fundamental que voy a explicar más adelante. Bueno, una primera refutación de esta idea de que la evolución siempre favorece el incremento de la complejidad es que a veces no, a veces la evolución favorece la simplificación. Aquí tenemos dos crustáceos, un cangrejo, y esto es un cirrípedo, un percebe, que también son crustáceos. Pero son crustáceos que han perdido los órganos sensoriales, han perdido los apéndices para desplazarse, se han pasado a vivir fijos, y por lo tanto, pues son como no como esponjas, briozoos, briozoos, animales que viven fijos al sustrato y que viven filtrando el medio, o como los cementerios, las medusas y todo eso. ¿Dónde podemos tener una simplificación? En la imagen hay tres crustáceos en realidad. El tercero está aquí. Esta bolsa que veis aquí no es el abdomen del cangrejo, es un parásito que se llama saculino. Es un pariente de los percebes, también es un cirrípedo, pero más simplificado todavía. Prácticamente, en el estado adulto, no es más que una bolsa con células sexuales. Y una boca con la que se fija al huésped y le chupa la sangre. Bueno, para ese modo de vida no necesita nada más. Cuando la evolución puede favorecer la simplificación, puede favorecerla mucho. Bueno, una cosa que, si uno empieza a leer sobre evolución ya un poco más avanzado, sobre todo en un plano más teórico,
nos dicen los biólogos es que la evolución darwiniana no tiene dirección, no tiene una dirección preferente, sería un poco esto, puede ir en cualquier sentido, como acabo de decir, lo mismo puede ir en sentido de aumentar la complejidad como de disminuirla, puede favorecer o desfavorecer cualquier otro rasgo, puede favorecer la evolución de apéndices locomotores, como puede favorecer su pérdida, como en el caso de algunos lagartos que se han adaptado a vivir bajo tierra y entonces han adoptado la forma de las lombrices y han reducido o perdido del todo las patas, ¿no? Pero los paleontólogos, salvo alguno que citaré después, los paleontólogos lo que ven es esto, que es al principio en el precámbrico solo hay formas de vida simples, unicelulares o microscópicas. Luego en el cámbrico empiezan a aparecer invertebrados y demás, vertebrados y cosas así, luego los vertebrados, ¿no? Al final pues tenemos la vida inteligente. Por lo tanto, el paleontólogo suele tener una visión de la evolución progresionista, como decía Stephen Jay Gould. No diré progresista porque no necesariamente, porque si es un progreso no es relativo, porque en principio ninguna forma de vida está mejor adaptada que otra. Es un modo de vida, pero en principio es mejor, por lo tanto, en todo caso, si hay progresos, son progresos relativos. Pero bueno, esta es una cuestión que no me interesa en esta charla. Bien, si hacemos caso a los biólogos que nos dicen, pobres ingenuos, no creáis que la evolución es un proceso de complicación creciente hasta dar con el ser humano, que es el sumum. No, la evolución darwiniana no funciona así, no hay dirección. La evolución puede pulsar en cualquier dirección, puede revertir. Por lo tanto, vosotros no os enteráis, esto es una ilusión y en realidad todo el progreso evolutivo es un espejismo. Bueno, pero decía mi mentor Jorge Wagensberg, hombre, es innegable que entre una bacteria y Shakespeare algo ha pasado. Y que ese algo tenemos que explicarlo. Aún admitiendo que no existe una dirección preferente en la evolución, ¿no? ¿Por qué han evolucionado las formas de vida complejas? ¿Por qué ha evolucionado la forma de vida inteligente? En definitiva, si las bacterias son el sumo de la adaptación, de la adaptabilidad, ¿por qué hay algo más que bacterias en la biosfera? Esta es la pregunta que voy a intentar responder en las diapositivas que siguen y al final entraremos en otra cuestión. Bueno, una primera solución de Darwin a este problema, el propio Darwin ya propuso que la manera de explicar los incrementos de complejidad era la coevolución de las especies. Depredadores y presas adquieren facultades a medida, o sea, los depredadores adquieren facultades a medida que las presas adquieren facultades para evitar a los depredadores y se entra así en un círculo, vamos a llamarle virtuoso, que propicia estos incrementos de complejidad. Esto todavía no explica la aparición de las formas de vida inteligentes. Fijaos que aunque la charla se llama del sexo al lenguaje, voy a hablar muy poco de sexo y muy poco de lenguaje. Y voy a hablar bastante. Hablaré. Voy a
hablar un poco de sexo, un poco de lenguaje, porque en realidad son puntos extremos. Yo sí voy a hablar bastante de inteligencia, como ya vais viendo. Es la cuestión que me preocupa, ¿no? Las coevoluciones tampoco tienen una dirección preferente, ¿no? A veces conducen a incrementos de tamaño desmesurados, como pasó con los dinosaurios. A veces conducen a incrementos de facultades. Aquí podríamos meter la cuestión cognitiva, ¿no? Si un depredador incrementa su capacidad cognitiva para localizar a las presas y atraparlas, la presa también puede incrementar sus aptitudes cognitivas para localizar al depredador. Pero también hay muchos otros casos en los que la evolución da lugar a otras cosas que no tienen nada que ver con eso. Puede dar lugar a asociaciones simbióticas sofisticadas, como estas, anémonas con algas, insectos con flores. También tenemos la selección sexual, que puede conducir a callejones sin salida evolutivos, como es el incremento de los ornamentos hasta un punto que se vuelven absurdamente costosos. Y luego hay soluciones evolutivas que, bueno, no son necesariamente un incremento de facultades cognitivas, pero que dan tan buen resultado que siguen persistiendo. Por ejemplo, acorazarse. Acorazarse es una estrategia que a las tortugas les ha dado tan buen resultado que siguen existiendo en la Tierra mucho después de que se hayan extinguido los dinosaurios que evolucionaron después de ellas. Animales con pinchos también encontramos muchos, es otra manera de aislarse y defenderse. Esto no suele requerir sofisticación cognitiva. A veces la evolución favorece el incremento de tamaño para hacer frente a los predadores, pero a veces también la disminución. Con lo cual también podemos tener una disminución del tamaño del depredador. Los gatos son más pequeños que los tigres porque los gatos se han adaptado a cazar ratones, que a su vez han reducido su tamaño para escapar más fácilmente de los felinos y otros depredadores. Bueno, por lo tanto, aquí todavía no tenemos respuesta a por qué hemos surgido nosotros, y además de la manera que lo hemos hecho, ¿no? Alterando drásticamente el planeta. Bueno, aquí entra un personaje que supongo que muchos conocéis, que es Stephen Jay Gould, paleontólogo, oveja negra de los paleontólogos, porque a diferencia de la mayoría de los paleontólogos, él no creía para nada en el progreso evolutivo, todo lo contrario, decía que era un prejuicio ideológico, que la evolución no tiene dirección, y incluso llegó a cuestionar, podríamos decir, el progreso relativo, que sería una ganancia de aptitud en el sentido darwiniano, ¿no? Ni siquiera esto rige la mayoría del tiempo en evolución, porque en realidad el adaptacionismo tampoco funciona siempre, tampoco el 100% de los rasgos se explican así. Pero bueno, no voy a entrar en esto, que sería un debate teórico bastante árido. Lo que sí me interesa es cómo él quiso explicar este incremento macroevolutivo de la complejidad biológica por un modelo que él llamó la marcha del borracho. Decía, bueno, pues si un borracho sale del bar y va dando tumbos por la acera, por un lado tiene la pared
de las manzanas de edificios y por otro tiene el borde de la acera. Por lo tanto, hay un límite que no puede sobrepasar, en cambio por el otro lado sí que puede dar todos los bandazos. Lo que él decía es que hay un límite inferior de complejidad, que sería el límite de los procariotas, la célula procariota, por debajo del cual no podemos hablar de vida. Por lo tanto, la forma de vida mínima tiene la complejidad de un procariota y no menos. Ahora, puede tenerla mayor. Bueno, la evolución puede propiciar incrementos de complejidad, pero lo hace de manera, según Gould, lo hace de manera bastante caótica y en un proceso que es, lo podríamos llamar el argumento de la moda bacteriana. Lo que él venía a decir es que, en realidad, lo que sería la forma de vida mayoritaria y representativa, auténticamente representativa de la vida en la Tierra, es la bacteria. Todo lo demás son desviaciones estadísticas casi irrelevantes. O sea, toda la complejidad orgánica pues, de vertebrados, de la especie humana, todo eso estadísticamente es irrelevante. El incremento progresivo de la complejidad se explica por una especie de difusión pasiva. Él hablaba de difusión pasiva evolutiva, de manera que la vida compleja simplemente aparece pues porque puede, porque tiene más margen para evolucionar la complejidad que la pérdida de complejidad. Bueno, una primera crítica. A mí me hizo mucha gracia cuando empecé a leer, cuando leí esto. Gould era uno de mis héroes científicos de estudiante. Ahora yo diría que es mi principal villano. Pero tengo que reconocer que ha sido un gran animador de la biología, de toda la biología teórica de los años 90. Y ciertamente ha contribuido a que los teóricos se pusieran las pilas y fortalecieran los fundamentos de la teoría. Pero algunos de sus argumentos son bastante duros. O sea, la evolución nunca es pasiva. Cualquier incremento de complejidad es producto de una selección natural activa. Es la selección natural la que ha favorecido este incremento de complejidad, favoreciendo unas formas, desechando otras. Esto no se puede comparar con un proceso de difusión pasiva. Es una comparación física que estará muy bien como analogía, pero además es una mala analogía. Permiso. Bueno, y otra crítica que yo le haría es que, bueno, según eso, la ciencia, en la evolución cultural, por ejemplo, la ciencia es irrelevante, pues porque los científicos son una fracción ínfima de la humanidad. Por lo tanto, todo lo que los científicos producen no tiene ninguna importancia. Tiene tan poca importancia que la ciencia ha cambiado el planeta entero. No sé si para bien o para mal, pero... por lo tanto, es un argumento estadístico dudoso y una analogía física más que dudosa. Bien, vamos a entrar ya a lo que sería la explicación que voy a proponer yo. Y aquí, ya que somos, bueno, esto es una charla organizada por la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Modestamente, lo que voy a intentar ofreceros
es un ejercicio de pensamiento crítico. En el sentido que yo creo que debe hacerlo un científico, que es no decir al estilo Rowe, el adaptacionismo es pura ideología y tal, no me creo que solo por mutación y selección la evolución pueda producir estas cosas. Hay mucha gente, que no, incluso científicos, que no se creen que el mecanismo darwiniano, cosa tan sencilla como variación al azar y selección, pueda dar lugar a algo como el ser humano. Y apelan a otras cosas. A mí eso me parece un mal ejercicio del pensamiento crítico, porque primero tienes que aportar una teoría mejor que la darwiniana. No basta con señalar las debilidades de una teoría si tú no tienes algo mejor. Sí, que las ligaduras morfogenéticas, la historia, todo esto está muy bien, pero explica muy poco y desde luego no sustituye al adaptacionismo como núcleo explicativo de la teoría evolutiva, ¿no? La teoría evolutiva sigue teniendo como núcleo explicativo el adaptacionismo, y ninguno de estos críticos, que fueron muy populares en los años 80 y 90, ha conseguido aportar nada que realmente desplace al adaptacionismo del centro, del núcleo explicativo de la teoría evolutiva. La teoría de la evolución sigue siendo teoría de la evolución darwiniana. Pero hay un problema con la teoría de la evolución darwiniana, y es que explica muy bien la adaptación, pero no se preocupó demasiado de la extinción. En la visión darwiniana clásica, las especies en realidad no se extinguen, sino que se transforman gradualmente unas en otras. Pero nosotros sabemos que las especies se extinguen. De hecho, estamos asistiendo a una extinción masiva de especies. Y esto, bueno, simplemente se liquidaba con, bueno, vale, es una carencia de adaptabilidad, ¿qué le vamos a hacer? Pero no se ha ido más allá, ¿no? Y desde luego, hasta donde yo sé, nadie ha conectado el tema de la extinción con el tema de la evolución de la complejidad. Es lo que yo voy a intentar hacer. Bien, ¿por qué se extinguen las especies? También hubo un tiempo cuando se puso de moda atacar el mecanismo darwiniano, poner en duda su potencia para generar formas de vida o para explicar la sustitución de unas formas de vida por otras. Hubo autores que dijeron que, bueno, la macroevolución es pura lotería, todo se rige por grandes cataclismos cósmicos y ahí quien sobrevive a las crisis es una cuestión de lotería, básicamente, no de superioridad adaptativa, ¿no? Bueno, esto también ha pasado de moda, ya no se habla tanto de esto, sino que lo que está claro, a ver, no se puede excluir que en algunos casos una especie pueda desaparecer del todo por mala suerte, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una especie endémica de una región muy pequeña y ahí precisamente cae un meteorito y la especie se extingue, sí, ese será un caso genuino de mala suerte. Pero bueno, eso es la excepción y no la regla. Es muy mala suerte dejar de estar representado en la historia evolutiva de la biosfera por una casualidad de estas. La mayoría de las especies se extinguen simplemente por un déficit de adaptabilidad. ¿Y cuándo ocurren estos déficits de adaptabilidad? Bien, poder explicar esto
yo pienso que es interesante, es conveniente distinguir entre dos regímenes de selección natural. Uno, digamos, que sería el régimen darwiniano clásico, y el otro le vamos a llamar, yo aquí lo llamé de no equilibrio, por una analogía con la física también. Lo podemos llamar, si queréis, no darwiniano, aunque eso también es discutible. En cualquier caso, es un régimen no clásico. ¿Por qué se caracteriza el régimen selectivo clásico? Lo que todos hemos estudiado al estudiar un curso elemental de evolución, ¿no? Las especies se adaptan gradualmente a los cambios, a un cambio lento y gradual del entorno. Tenemos un cambio lento y gradual del entorno al que responden las especies, también adaptándose de manera lenta y gradual, y lo hacen modificando el genotipo. Evolucionan las poblaciones, no los individuos. El mecanismo darwiniano clásico, son las poblaciones las que se adaptan. Los individuos no se adaptan, simplemente dejan más o menos descendencia, sobreviven más o menos tiempo y ya está. Ellos no se adaptan. Sus genes se seleccionan y con el tiempo la población, el acervo génico de esa población, se adapta, está más adaptado a las nuevas circunstancias. En este régimen lo que prima es la adaptación eficiente, se selecciona es la eficacia biológica, en el sentido de propagar eficientemente los genes, mejor que el vecino, o sea, dejar en este mundo más genes al precio más barato posible. El que lo consiga se impone al resto. Parece bastante a la teoría económica, de hecho Darwin se inspiró en ello. Y esta adaptación se consigue a través de la mutabilidad del genotipo. Mutación, selección. En este otro régimen, lo que tenemos son cambios que ya no son tan graduales ni tan lentos, son lo bastante rápidos y lo bastante impredecibles para que las especies no tengan tiempo de adaptar el genotipo. Las poblaciones no tienen tiempo de mutar y adaptarse genotípicamente a este tiempo. Entonces, tienen que adaptar el fenotipo. Tienen que adaptar la conducta o otras cosas. Ejemplo clásico también, el zorro ártico. El zorro ártico en verano es pardo y en invierno es blanco. No hay un cambio poblacional de verano a invierno, no. Los individuos de color pardo no mueren en otoño y son reemplazados por individuos de color blanco. Esto sería una evolución darwiniana. No, lo que hacen es mudar el pelo. El mismo individuo cambia su fenotipo para adaptarse a un cambio en el entorno. ¿Cuál es? Hay más nieve, necesito confundirme mejor con este nuevo entorno. Esta especie, que tiene un tiempo de generación de años, ha aprendido, entre comillas, evolutivamente, a modificar su fenotipo, en este caso con un ritmo anual, sin modificar su genética. Por lo tanto, aquí evolucionan los individuos, no la genética de las poblaciones, y aquí, en este régimen, prima la adaptabilidad basada en la plasticidad fenotípica, que no es una adaptabilidad, no es una adaptación darwiniana, en el caso del zorro, sino que es una cuestión de adaptabilidad, la capacidad de cambiar de color o de cambiar de conducta o otras cosas. Frente a, en el otro régimen, o sea, lo que hacemos es, en lugar de primar la adaptación,
primamos la adaptabilidad, la versatilidad. Esto nos lleva a una dialéctica entre eficiencia y versatilidad. En el régimen clásico, que suele ser el que impera la mayor parte del tiempo, la selección natural optimiza la eficiencia y para hacerlo hace cosas que a veces introducen a las especies por callejones sin salida. Por ejemplo, el incremento de tamaño. Un elefante no puede convertirse en un ratón de una generación a la siguiente. Necesita un tiempo. Los cambios evolutivos tienen cierta inercia. Puede ocurrir si las condiciones cambian súbitamente y resulta que en el sitio donde vive el elefante en ese momento pasa a ser óptimo tener el tamaño de un ratón para sobrevivir, porque incluso hay ocasiones en que hay escasez de alimento. ¿Por qué los elefantes aumentan de tamaño? Pues porque un gramo de elefante es mucho más barato de mantener que un gramo de ratón. En relación superficie-volumen, un elefante disipa mucha menos energía, por lo tanto, necesita, por unidad de biomasa, necesita comer mucho menos que un ratón. Pero como es mucho más grande, necesita una cantidad mínima de alimento. Que si desciende, pues se muere de hambre. El ratón puede salir del paso reduciendo su población y sí puede disponer de esa cantidad mínima. Aunque en condiciones normales, por ejemplo, si no fuera por la presión de los depredadores, los ratones aumentarían progresivamente de tamaño porque es más barato ser un conejo que ser un ratón, y es más barato ser un canguro que ser un conejo, y es más barato ser un rinoceronte, en fin. De manera que la selección optimizadora de la eficiencia tiende a incrementar el tamaño, también tiende a incrementar la especialización. Si yo me especializo en un recurso en el que tengo poca competencia de otras especies, pues puedo prosperar aprovechando ese recurso que interesa menos a otros. También suele aumentar el tiempo de generación. Esto está ligado también al otro efecto, que es el descenso de natalidad. ¿Por qué la evolución suele favorecer el descenso de natalidad? Porque a diferencia de la idea esa de que, bueno, la selección natural siempre favorecerá al que deje más descendencia. Que deje más descendencia que a su vez deje descendencia. No sirve de nada tener 100.000 hijos si acaban todos en el estómago de un depredador o muertos de hambre. Por tanto, a menudo la selección natural lo que favorece es que los padres se ocupen de los hijos, hagan una inversión parental, les proporcionen recursos, les proporcionen cuidados. Esto implica que deben reducir el número de hijos. Uno no da abasto si tiene que cuidar de 1.000 hijos, pero sí que pues, quizá sí puede cuidar de 10, o en lugar de intentar sacar adelante 10 hijos en un año, pues saca adelante un hijo cada año en 10 años. El resultado es el mismo, pero según las circunstancias, la selección natural puede favorecer una estrategia u otra. En un caso se garantiza más la supervivencia de la prole, con lo cual también es más eficiente. Así que en condiciones normales, esta selección optimizadora de la eficiencia tenderá a reducir la natalidad. Bueno, esto introduce a las especies pues,
callejones. O sea, hay una pérdida de adaptabilidad por la especialización, por la disminución del tamaño de las poblaciones, con el incremento del tamaño, también con la reducción del número de generaciones que son objeto de selección. Si aumenta el tiempo de generación, el recambio de una generación por otra más eficiente se hace también más lento, con lo cual puede ser que la selección darwiniana clásica no tenga tiempo de actuar, ¿no? Con lo cual las especies que avanzan demasiado, por así decirlo, por este camino, acaban siendo más vulnerables a la extinción. ¿La extinción cuándo? Pues cuando hay alguna crisis biosférica. ¿Esto cómo se remedia? Se remedia incrementando la capacidad de anticipación. Eso quiere decir, capacidad de anticipación quiere decir capacidad de responder a un cambio imprevisto y no del tipo al que la especie podría responder en el régimen clásico. O sea, un cambio lo bastante rápido y lo bastante impredecible como para poner en peligro la continuidad de la especie, ¿no? ¿Cómo se gana capacidad de anticipación? Ya he mencionado el caso del zorro, plasticidad fenotípica, pero también incrementando la variabilidad poblacional, y aquí llegamos al sexo, por ejemplo. Al sexo. Llegamos por fin al sexo. Es una primera solución. ¿Qué se consigue con el sexo? Se consigue al mezclar genomas de dos individuos y tal. Se consigue tener una descendencia variada sin necesidad de esperar a que ocurran mutaciones nuevas, ¿no? Se echa mano de las mutaciones que ya se tienen, que ya están presentes en el acervo genético de la población, se barajan, se mezclan y tenemos genotipos nuevos, ¿no? ¿Cuándo es interesante esto? Pues cuando la especie puede estar más o menos segura de que las condiciones en la generación de sus hijos no van a ser exactamente iguales que las condiciones en su generación. Por lo tanto, hago una apuesta no por el genotipo óptimo en esta generación, sino por una serie de genotipos, y a ver si suena la flauta y uno de los que he producido resulta ser el óptimo a la generación siguiente, cuando las condiciones habrán cambiado algo. Esto, supongo alguno ya estará hilando, es interesante cuando el tiempo de generación aumenta. Cuando el tiempo de generación aumenta, la especie empieza a tener menos tiempo para esperar a que ocurran mutaciones nuevas. Por lo tanto, recurrir a este mecanismo puede resultar adaptativo. Todavía es adaptación darwiniana. Yo he dicho antes que el régimen no clásico era un régimen no darwiniano, entre comillas. Esto todavía es darwiniano en el sentido de que lo que se seleccionan son los genotipos. Lo que muta, esta vez por recombinación, es el genotipo, y luego la selección se ejerce sobre los productos de ese genotipo. Sigue siendo una selección poblacional y que da lugar a un cambio lento del acervo génico de esa especie. Por lo tanto, esto todavía es selección darwiniana. La única ganancia que se consigue con el sexo es que no necesitamos esperar a que el genoma mute. Para una forma de vida, pueden ser algunas bacterias, microorganismos cuyo tiempo de generación puede ser cuestión de horas o de días.
el sexo puede no ser necesario. Aún así, muchos microorganismos tienen alguna forma de sexualidad. Lo que tiene que ver más que con la mezcla, la generación de genotipos nuevos, tiene que ver más con la reparación del material. La sexualidad bacteriana tiene un sentido un tanto distinto de la sexualidad en los metazoos, ¿no? Bien, hasta aquí estamos todavía en un régimen darwiniano. ¿Qué ocurre cuando ni siquiera el sexo es suficiente para proporcionarnos la adaptabilidad, el suplemento de adaptabilidad necesario para hacer frente a cambios lo bastante impredecibles del entorno? Bueno, pues la plasticidad fenotípica. Casi todas las formas de vida tienen cierta plasticidad fenotípica, incluso las bacterias, ¿no? Uno de los primeros sistemas gen-enzima que se estudió fue el Operon-Lac, de Escherichia coli, de la bacteria Escherichia coli, que es una parte del genoma que se activa cuando hay lactosa en el medio. Y cuando no hay, no se activa. Bueno, esto es plasticidad fenotípica, o sea, la bacteria lo que hace es cambiar su metabolismo en función del sustrato presente en el medio. Por tanto, la plasticidad fenotípica es un recurso que aparece muy pronto en la evolución, pero que va incrementándose a medida que la propia selección darwiniana clásica introduce a las especies por callejones sin salida. En esos casos, la solución no es volver atrás, por eso también podemos llamarlo régimen selectivo irreversible, en analogía con la termodinámica irreversible, porque ¿en qué sentido es irreversible el proceso evolutivo? Bueno, como he dicho antes, un elefante no puede convertirse en un ratón enseguida. Por lo tanto, lo que necesita si quiere adaptarse a un cambio del entorno es más de lo mismo. Necesita adquirir aún más dominio de su entorno. La gracia de ser grande es tener una mayor capacidad de desplazamiento. Ser todavía más eficiente alimentariamente. Almacenar grasa, este tipo de cosas, ¿no? O sea, que de alguna manera, cuando las cosas se ponen feas y la especie se ha adentrado por una vía en aras de la eficiencia, se ha adentrado por una vía que le impide de algún modo volver atrás, la solución es más de lo mismo. Ya he hablado del caso del zorro, sería un caso de plasticidad somática. El caso de la bacteria que cambia de metabolismo según el sustrato también. Voy a acelerar un poco. La otra sería la plasticidad comportamental, que es la que nos interesa. El caso más simple es el ensayo y error. Es tan simple aprender por ensayo y error que de hecho ni siquiera se necesita un cerebro. Hay sistemas que no son cerebros que aprenden por ensayo y error, por ejemplo el sistema inmunitario. Luego un paso más sería la imitación. La imitación es muy frecuente en la naturaleza. Esta ya sí requiere un cerebro. Los primates son grandes imitadores, no son los únicos. Después vendría la resolución inteligente de problemas. ¿En qué se diferencia una resolución inteligente de problemas de la imitación? La resolución inteligente de problemas implica una comprensión del problema. Se llega a la solución del problema a base de entender cuál es el problema. El imitador no necesita entender el problema, solo necesita imitar.
si algún congénere ha encontrado una solución por ensayo y error que le es útil y el imitador lo que hace simplemente es copiar lo que hace el otro, pero eso les favorece, la selección natural favorecerá la imitación. Pero no requiere un cerebro que comprenda, solo requiere un cerebro que aprenda, que sepa reconocer pautas y copiarlas. El último salto pues sería el otro término de la ecuación y el lenguaje. La instrucción verbal es el no va más de lo que sería esta plasticidad comportamental. Voy a abreviar porque si no me alargaré mucho. ¿Qué permite la instrucción verbal? Pues, por ejemplo, permite cosas que no puedes hacer un imitador o un resolvedor inteligente de problemas, que es aprender de congéneres nuestros que ya no están. A lo mejor hace milenios que están vivos. Pero podemos aprender de lo que dejaron dicho, primero oralmente, después de inventada la escritura todavía más. Podemos aprender no solo de los ancianos, sino de los muertos. Y esto es una gran ventaja. Puede ocurrir que muchas situaciones contemporáneas se parezcan a situaciones que se vivieron en un pasado incluso lejano. O esta instrucción verbal nos puede dar pautas para resolver crisis de diverso tipo. Crisis de diverso tipo para las que no tenemos tiempo de adaptarnos darwinianamente. Bueno, esto ha evolucionado bastantes veces a lo largo de la historia de la vida en la Tierra. Y no solo en los mamíferos. Animales que han llegado cerca de la capacidad verbal humana, sin llegar a la capacidad humana es de lo que acabo de decir, de poder compartir ideas con personas que no están presentes. A esto no ha llegado ningún animal, pero sí que han llegado a lenguajes bastante complejos que permiten comunicar situaciones, emociones, incluso deseos. No llegan a lo que el primatólogo Franz Segual explica en varios de sus libros, explica la misma anécdota. Él tiene la tesis de que entre chimpancés y humanos no existe un salto cuántico mental. Básicamente, la mente chimpancé y la mente humana son la misma, y que la diferencia es de cantidad. Nosotros somos más inteligentes, pero ya está. Pero él refiere una anécdota que, sin pretenderlo, refuta su tesis, su propia tesis. Y dice que un día llegó al centro de primates, le explicaron que había habido una pelea, que un chimpancé había resultado herido y tenía un corte en la espalda. Y él explica en el libro, bueno, yo entré allí, le dije al chimpancé que se diera la vuelta, que viniera y se diera la vuelta, como me conocía, yo le decía que tal, examiné la herida. Entonces hace una reflexión muy interesante. ¿Qué deben pensar los chimpancés de nosotros? Deben pensar que somos semidioses omniscientes, ¿no? Porque cuando ha ocurrido esto, yo no estaba ahí. He llegado, lo he visto a él de frente y sabía que tenía un corte en la espalda. Y él dice, ¿qué deben pensar los chimpancés de esto? Bueno, sin quererlo da un criterio de separación radical entre chimpancés y humanos, que es que un chimpancé no le puede explicar a otro, oye, ha habido una pelea y este tiene una herida.
un humano sí puede. Esto para mí sí que es un salto cuántico en el proceso. De hecho, él en otro libro reconoce que el único animal genuinamente lingüístico es el humano. Bien, aquí hay otras especies que las he puesto porque han desarrollado lenguajes complejos. El pulpo lo he puesto pues porque es un invertebrado y dicen que es muy inteligente. Yo creo que la inteligencia de los pulpos está muy sobrevalorada. Pero bueno. Eso es porque te los quieres comer. Por aquello de ser inclusivo, incluiremos a los pulpos también. ¿Otra? Bueno, entonces vamos a ir rápidos a introducir ya el mecanismo por el que yo pienso que la macroevolución ha generado formas cada vez más complejas hasta desembocar en la especie. Si miramos el registro de las extinciones, pues vemos que hay picos de extinciones masivas, periodos donde se extinguen pocas especies, y la cosa parece bastante caótica, ¿no? Lo que vemos a lo largo del registro fósil son episodios de extinción masiva, donde hay una exacerbación de este régimen de no equilibrio que he descrito. Hay un protagonismo de la extinción. Las cosas se desmandan, las especies que se han especializado demasiado, que han sacrificado adaptabilidad, se extinguen. Sobreviven pues las que ya viven en entornos marginales, que ya son bastante inciertos de por sí o que requieren plasticidad fenotípica. O sea, especies que ya son adaptables, o más adaptables que la mayoría en el momento de la crisis. Por lo tanto, aquí hay una auténtica selección de especies, que es algo que más de un teórico darwinista a lo mejor le pondría los pelos de punta. Yo afirmo que en los episodios de extinción masiva se da una selección de especies. Luego, después de estas extinciones masivas, tenemos radiaciones adaptativas, que son reinicios del proceso evolutivo. Vuelve a predominar el régimen clásico, las cosas vuelven a la calma, por lo tanto, la evolución vuelve a ser gradual, vuelve a ser protagonista la adaptación, aunque se sacrifique la adaptabilidad, y la selección se ejerce otra vez sobre los individuos, que son los que dejan descendencia o no, y vuelven a ser las poblaciones las que se adaptan. Este proceso culmina en lo que se ha dado a llamar las estasis, los periodos de estasis. Lo que quiere decir esto es que es un periodo muy largo de muchos millones de años en los que parece que no ocurre nada. Las especies no cambian. ¿Qué ocurre en un periodo de estasis? Bueno, ocurre que simplemente que las especies han coevolucionado de manera tan perfecta que no necesitan seguir cambiando. Su propia coevolución ha dado lugar a ecosistemas bastante independientes de la incertidumbre del entorno. No totalmente, porque siempre puede venir una crisis que pueda, ¿no? que supere esta independencia relativa y dé a pique con los ecosistemas, y entonces hay una extinción masiva. En régimen de estasis, las selecciones, más que favorecer rasgos que mejoran, por así decirlo, a la especie, lo que hay es una eliminación de los individuos defectuosos, ¿no? O menos eficientes. Lo que prevalece en este régimen de estasis es la selección normalizadora. Y como antes, la selección es fundamentalmente individual.
Bueno, pues esto, y aquí ya acabo, esto da lugar a lo que yo he llamado la bomba de complejidad macroevolutiva. Bomba en el sentido no de explosión, sino de bombeo. Un bombeo ¿de qué? Un bombeo de plasticidad fenotípica, de complejidad organismo. Si tenemos una perturbación biosférica imprevista, eso da lugar a una diezmación de los especialistas. Los que han apostado más por la eficiencia en detrimento de la adaptabilidad, palman. Las especies que ya eran adaptables en estas condiciones son las que sobreviven y son las que reinician la diversificación adaptativa. Bueno, esa diversificación suele caracterizarse por, de nuevo, adquisición de adaptaciones cada vez más eficientes, o sea, una ganancia de la adaptación en detrimento de la adaptabilidad, hasta llegar a la estasis. La estasis se vuelve a romper con otra perturbación biosférica y entramos en otro ciclo de diezmación de especialistas. Por ejemplo, esto podría ser la extinción del Pérmico, que dio lugar a la diversificación de los dinosaurios, y esto podría ser la extinción del Cretácico, que dio lugar a la diversificación de los mamíferos. Lo interesante de esto es que cada nuevo reinicio del ciclo no comienza de cero, comienza un escalón más arriba. Los dinosaurios eran un poco más adaptables que los animales que dieron origen a la primera estasis antes de los dinosaurios, por así decirlo, a la primera era de reptiles predinosaurios. Los dinosaurios eran unos bichos muy adaptables que acabaron convirtiéndose en la forma de vida dominante, por lo menos en el registro fósil, pero luego sacrificaron, la mayoría de ellos, la adaptabilidad por la adaptación, por la eficiencia. Y los mamíferos pues eran también un grupo marginal, adaptados, seguramente eran nocturnos, seguramente vivían en climas fríos, en inviernos fríos y veranos cálidos, con lo cual tenían una plasticidad fenotípica mayor, también una actitud cognitiva mayor. O sea, esta rediversificación parte de animales que ya tienen cerebros más grandes que los que tenían los dinosaurios en primera instancia. La selección aquí lo que hace es, si ya tienes eso, pues más de lo mismo. Favorecemos para compensar tu posible carencia de adaptabilidad por haber apostado por un cerebro grande, pues más. Con lo cual llegamos a esta situación de complejidad organísmica en general y mental en particular creciente. Bueno, esto es todo lo que os quería decir. No pretendo que la idea os convenza. Me interesa más el ejercicio de pensamiento crítico. O sea, yo aquí lo que he hecho es explicar el incremento de complejidad macroevolutivo sin apelar a fuerzas que están fuera del mecanismo darwiniano. O sea, aunque hablo de regímenes de selección no darwinianos, sigue siendo selección, y la adaptabilidad es una facultad que se adquiere por selección darwiniana. El lenguaje es producto de la selección natural. Adquirir una lengua, no. Pero la capacidad de adquirir la lengua de la comunidad en la que nacemos, esto sí es producto de la selección natural. Por lo tanto, yo no estoy apelando a fuerzas ortogenéticas ni nada extraño más allá de la selección natural. Lo único que digo es que
cuando la propia selección natural introduce a las especies por callejones sin salida evolutivos, como son el incremento del tiempo de generación, el incremento de la plasticidad fenotípica, la manera de superar una crisis que requiere un plus de adaptabilidad es apostar todavía más por estas facultades que nos han permitido superar las crisis en primera instancia. Repito, me interesa más que reconozcáis el esfuerzo por intentar explicar lo que ocurre en la biosfera con la teoría que tenemos a falta de otra mejor. Si a mí me viene un día otro con un mecanismo evolutivo que permita explicar la aparición de la especie humana de otra manera, estaré encantado de escucharlo. Yo tengo este y me gusta. Bien. Pues yo creo que Pues un aplauso, ¿no? Abrimos ahora turno de preguntas, por si queréis rebatir la... Hay una cosa de la que no he hablado, que es hasta qué punto es probable la evolución de la vida inteligente. Como podéis más o menos figuraros a partir de este esquema, yo pienso que es bastante probable. Este mecanismo lo que hará es ir introduciendo plasticidad fenotípica a lo largo del tiempo evolutivo. Y un aspecto de la plasticidad fenotípica es la plasticidad del comportamiento y por lo tanto la inteligencia. Yo creo que en cualquier biosfera, sea terrestre o extraterrestre, donde haya una dinámica de este estilo, y lo esperable es que la haya y no que no la haya, encontraremos una evolución, una macroevolución parecida a la terrestre. Lo que será absolutamente improbable, supongo, es que encontremos un extraterrestre que se parezca a nosotros. Un extraterrestre que sea algo así como un feto humano, grande, que sea un mamífero. No. La evolución de la vida irá por otros derroteros en otras partes, pero lo que sí pienso es que lo que sí propiciará, debido a esta dinámica de selección de eficiencia contra selección de eficiencia y selección de adaptabilidad, esta dialéctica, este tira y afloja, llevará a la evolución de formas de vida cada vez más complejas y en particular a formas de vida cada vez más inteligentes. Aquí sería curioso un experimento mental. Imaginemos un mundo en el que no hay estas perturbaciones biosféricas, según la teoría de Gould, por simple difusión, al final también surgiría inteligencia, mientras que si tu teoría fuera correcta... Esa es una de las cosas que a Gould yo creo que le molestaba. Porque el mecanismo este de difusión, aunque él dijera que esto era irrelevante, que la mayor parte de la vida seguía siendo bacteriana y tal, bueno, a la larga ese mecanismo aquí acabaría generando una forma de vida altamente compleja como nosotros. Y yo creo que eso le fastidiaba y por eso acabó argumentando la idea esta de la irrelevancia. Pero ya digo, no es una difusión pasiva. Cualquier ganancia de complejidad y en particular de complejidad mental es producto de una selección activa, ¿sí? Entonces su propuesta es no solo explicativa, sino predictiva. Bueno, si empezamos a encontrar planetas... Mi pregunta es, ¿no subestimamos, modestamente, no subestimamos la aleatoriedad? La aleatoriedad. ¿La aleatoriedad? La impredictibilidad de sucesos que afectan. Porque es impredecible. Yo estoy hablando de un cambio ambiental
que es impredecible en el sentido de que supera la capacidad de adaptación. Para una bacteria, un cambio de un grado en la temperatura global terrestre en 10 años no es impredecible, no es que da tiempo. Yo lo que digo es que la manera de afrontar estos cambios, que no son predecibles en el sentido darwiniano, es tener capacidad de anticipación. No necesariamente es una capacidad de anticipación mental. La mezcla de genes con el sexo introduce, es una ganancia de capacidad de anticipación. Simplemente porque tienes más números para jugar a la lotería. La predicción aquí es que si encontramos planetas donde haya habido una evolución biosférica parecida a la Tierra, mi predicción es que es altamente probable que encontremos formas de vida inteligentes. Probable. Esa sería la predicción. Me atrevo a afirmar. Más que nada porque yo creo que como científicos tenemos la obligación, al menos como hipótesis de trabajo, ya sé que hay científicos que no lo hacen, que incluso se deleitan en apelar al azar como explicación última, ¿no? Yo creo que tenemos la obligación de intentar comprender. Entonces, decir que el origen de la vida es una casualidad cósmica irrepetible, yo creo que es renunciar a hacer ciencia, y decir que la evolución de la especie humana es una contingencia evolutiva improbable, también para mí equivale a dejar de hacer ciencia. Yo lo que hago es proponer un mecanismo que sugiere que la evolución de la inteligencia al menos no es una cosa absolutamente improbable, sino que sugiere que es altamente probable teniendo en cuenta los argumentos que hay. ¿Sí? Pero en cambio, de los 4.000 millones de años de la existencia de la vida en la Tierra, 3.500 millones han sido en forma simple. Solo desde la explosión cámbrica apareció la vida compleja. La mayor parte del tiempo ha sido bacterias o unicelulares. ¿Qué pasó en este periodo del paso del cambio al cámbrico con el estallido de la explosión de la compleja? Evidentemente otra conclusión de esto es que si las especies se mantienen, o sea, si las especies no necesitan incrementar su eficiencia, no se adentrarán por estas vías de incrementar el tiempo de generación, la disminución de la natalidad y estas cosas. Fíjate que este proceso se da también a escala de microbios, ¿no? Tenemos protozoos altamente complejos y por otro lado bacterias muy simples, ¿no? Creo que es algo, ¿no? Una pregunta. Vale, acabo de responder. Yo creo que simplemente lo que ocurrió es que hubo una evolución también complicadora que no se ha conservado y sobre todo hubo un gran cataclismo biosférico que fue la evolución de los organismos fotosintéticos que llenaron el planeta de un veneno mortal para la mayoría de formas de vida, que era el oxígeno. Y una vez el planeta se llenó de oxígeno, entramos en una crisis masiva de la que sobrevivieron algunas especies que luego fueron capaces no solamente de no envenenarse con el oxígeno, sino de aprovecharlo, ¿no? De incrementar su eficacia biológica, ¿no? Con lo cual yo creo que sí que hay aquí una transición importante, que es el paso a la atmósfera oxidante, que es un paso propiciado además por la evolución
de un organismo vivo. Es un poco parecido a lo que está ocurriendo con la especie humana y con el planeta. Estamos cambiando el planeta por completo. Yo creo que este cambio va a ser irreversible, va a ser inevitable y va a estar cercano a la magnitud del cambio que propiciaron las cianobacterias en su momento. Yo creo que aún no les llegamos a la altura, a las cianobacterias, pero estamos cerca. ¿Sí? Una pregunta sencilla. ¿Cómo defines inteligencia? ¿Cómo decimos? Inteligencia. Bueno, simplemente, como he dicho ahí, la inteligencia tiene muchas dimensiones, tiene muchos aspectos. Yo creo que para lo que a mí me interesa, y lo que he expuesto, hablamos de un animal inteligente cuando es capaz de resolver un problema comprendiendo. Se implica un progreso cognitivo que te permite hacerte un modelo mental del problema, pues que te permite llegar a la solución. Como he dicho, eso no lo hace un imitador. Un imitador, en rigor, según mi criterio, no es inteligente. Mejor es muy listo, es muy capaz de captar pautas y copiarlas. Pero yo diría que lo que define la inteligencia es esta comprensión, ¿no? este salto cognitivo de comprender el problema que se quiere resolver. Esto también tiene un límite, ¿no? Para que la inteligencia sirva, el problema no puede ser tampoco tan difícil. Llega un momento en que si el problema es muy difícil, es mejor coger un ordenador y meterlo a funcionar por ensayo y error. Porque tiene mucha más capacidad de cálculo que nosotros y entonces... Pero bueno, en las condiciones en que ha evolucionado la especie humana, hubo un momento en que la inteligencia fuera para resolver problemas de interacción social, problemas de modo de vida o las dos cosas, seguramente las dos cosas, pues se desarrolló esta capacidad de comprender los problemas, ¿no? La extensión de esto pues ya va pues, a comprender la psicología ajena y estas cosas. Pero vamos, la pregunta que es la inteligencia, yo creo que habría que hacérsela a un filósofo de la cognición, ¿no? Y yo no soy un experto, me limito a una definición operativa como la que he dado de ser capaz de resolver un problema comprendiendo el problema. ¿Sí? Sí. Vosotros lo que en el juego. No, creo que no. Jo volia preguntar, podem estudiar en fora del tema, però quin paper jugaria aquest nou mecanisme, no sé si és nou, l'epigenètica? Si podem en vaig fora del tema o si està vinculat... ¿Qué entiendes tú por epigenética? És que tampoc, per això dic que no sé si me'n vaig fora del tema. Però és un nou mecanisme. Ahora está de moda la palabreja, que se usa en un sentido que no tiene nada que ver con el original. La epigenética, por ejemplo, es lo que hace la bacteria esta que he explicado, pues que cuando hay lactosa en el medio, activa un gen. Cuando no lo hay, inactiva ese gen. Eso es epigenética. Todo lo demás es música cristiana. ¿Qué papel tiene la epigenética? Pues como forma de plasticidad fenotípica. Sería una variante. ¿Sí? Cuando los hombres dominan el juego, ¿estaban imitando o estaban entendiendo el término de la conversión?
Yo creo que mantener un fuego encendido requiere entender algo. Pues o evitar, no sé, mirar cómo está el fuego. Requiere entender que si no ese fuego no lo alimentas, se acaba. Eso no es pura educación. Puedes imitar la manera, por ejemplo, a la hora de cómo se pasa de aprovechar un fuego ya encendido y mantenerlo a crear tú mismo el fuego. A lo mejor tú puedes encontrar por accidente, estás haciendo un hacha o algo, y por una esquina enciendes unos motores. Encuentras esa manera de encender fuego y otro que te ve hacerlo, pues lo puede imitar. Yo creo que en el caso del fuego sí que hay cierta comprensión de que el fuego, si no lo alimentas, se apaga. No, solo intentaba entender en qué punto los comunicadores son inteligentes. Porque a ver, ¿de qué manera, o sea, el hecho de que a ti se te apague el fuego y consigas encenderlo por casualidad y luego eso se imite, es un poco forzado. Y tampoco creo yo que los homínidos que dominaron el fuego fueran como... ya tenían una potencia cognitiva importante. Las herramientas se construían, en las herramientas también se ve que hay una finalidad que va mucho, que va más allá de imitar, ¿no? Es un diseño, ¿no? Muchas de las herramientas, y si hay diseño hay una comprensión del problema que quieres solucionar con esa vida, ¿no? Sí, lo que cuestión es que realmente aprendieran a hacer un hacha pensando cómo a partir de una piedra puedo fabricar un hacha. Yo creo que se les fabricó un hacha por casualidad. Puede ser. Vieron las ventajas de tener esa piedra. A ver, y evidentemente ninguna de estas formas de aprendizaje son excluyentes. Puedes resolver problemas de manera inteligente, puedes resolverlos por imitación y puedes resolverlos por ensayo y error, siendo la misma especie. De hecho, nosotros lo hacemos. Así que no es excluyente. Yo creo que los individuos que dominaban el fuego ya tenían cierta comprensión. Eso es que evitar que los agentes de sustancias que son bastante inteligentes, agudos, tienen algunas herramientas que no tienen un animal que vive el fuego. Hay otros animales En herramientas hay algunos que utilizan herramientas básicas, pero ningún animal. hay algunos cuervos sí que fabrican el fuego. Sí, las herramientas podrían. Siempre puede ser aquí. Y eso que ahora los Esto es animales un tienen fuego a su disposición. Antes tienen todo el fuego de sus manos. Atas, etc. Podrían haber dicho, mira, esto me lo tengo que hacer. Aquí el debate puede ser cuando un cuervo dobla un alambre de cierta manera, si lo está haciendo aplicando un diseño o está aplicando una pauta instintiva. Es un poco como el pulpo que coge la tapa y gira. ¿Lo hace porque ha comprendido que aquello si gira se abrirá o simplemente es algo que los pulpos hacen cuando atrapan a un cangrejo? Y en ese caso le ha conducido a que ha podido abrir la tapa del bote, ¿no? Yo me inclino más bien. O sea, el problema del pulpo, aquí estamos, es que son animales que viven demasiado poco para tener una intensa vida interior. Un pulpo no puede aprender gran cosa en el año escaso de vida que tiene. Y la inteligencia, aunque tiene evidentemente un componente instintivo, también se basa en buena medida
en aprendizaje de herramientas cognitivas. Yo creo que un pulpo no tiene eso. Es una... ¿Alguien levantaba manos? Sí. Primero había que organizar. Sí. Yo te quería preguntar sobre el lenguaje, porque es una de las partes del título de la conferencia. Está claro que por lo que se ha comentado y por lo que he oído yo por la tele y eso, que los delfines tienen su propio lenguaje y que se llaman y tienen nombres y apellidos y no sé qué, bueno, cosas de estas, claro, eso que dicen, ¿no? Entonces los humanos tenemos nuestro lenguaje, los delfines tienen el suyo, pero no podemos comunicarnos entre nosotros porque no nos entendemos. Probablemente en una raza extraterrestre supuestamente inteligente tendríamos el mismo problema. Seguramente. ¿Crees que habría alguna manera de solucionar esa brecha tan grande que existe entre las criaturas con lenguaje? Bueno, yo pienso que si las especies que intentan comunicarse son lo bastante inteligentes, o sea, el problema de los delfines es que son delfines, no son seres humanos. Si fueran una especie de hombres-peces, por así decirlo, yo creo que sería más fácil la comunicación. Dudo mucho de que los delfines tengan un lenguaje con tiempos verbales. Ya, pero no podemos saberlo eso. Entonces, yo creo que sí es posible. De hecho, la comunicación con chimpancés es bastante posible. Incluso podemos conseguir que ellos compliquen su lenguaje natural, aprendan lenguajes algo más complicados. Pero el problema aquí no es tanto de nosotros como de ellos. Pienso que el problema para que no nos entendamos con los delfines es que los delfines no nos entienden y los chimpancés nos entienden más, pero tampoco, hasta cierto punto tampoco, ¿no? Sí. Tienen una limitación, que es que por mucho que tú críes un chimpancé en una familia humana, no adquirirá un lenguaje. Pero eso no es un problema vocal, ¿no? El que no puedan hablar. Al menos eso también entendido. Es un problema cognitivo. Bueno, el problema fonético afectaría solo al tipo de palabras que podrían formar, al número de palabras si quieres. Pero una gramática como la humana, un chimpancé nunca la adquiere. Y esto es un problema de circuitería, de red neuronal, que nosotros tenemos y los chimpancés. No sabemos hasta donde yo sé, no sabemos muy bien en qué consiste lo que hace que nosotros adquiramos un lenguaje gramatical modular, gramatical, que un chimpancé no puede adquirir, ¿no? Un delfín tampoco. Hay otras especies, por ejemplo loros y demás, que tienen un repertorio de sonidos comparable al nuestro y sí que podrían adquirir un lenguaje muy parecido al nuestro en cuanto a diversidad de palabras y todo eso, pero tampoco. O sea, aquí yo creo que el gran salto cuántico es lo que he explicado antes del chimpancé, que se está preguntando cómo este hombre sabe lo que ha pasado hace un rato si no estaba aquí. ¿Estás seguro de que no pueden transmitirse esas cosas? Esto que nuestro lenguaje nos permite, tener conocimiento de hechos, de una información, aprender cosas sin necesidad de tener presente al que la sabe para imitarlo, o sin necesidad de nosotros aprenderlas por iniciativa propia, sino simplemente porque nos lo cuentan. Esta es la gran potencia del lenguaje humano, que hasta donde yo sé, ninguna especie no humana aquí en la Tierra lo ha conseguido. Bueno, las abejas. Yo creo que no es improbable, lo que pasa es que somos la primera, y a lo mejor al paso que vamos, a lo mejor también somos la última.
No digo que vayamos a extinguirnos, pero sí que a lo mejor cambiamos el planeta lo suficiente para que no evolucione ninguna especie inteligente más, ¿no? Bueno, no sé. Una pregunta más, porque tenemos que pensar. Así que... ¿Sí? Dos en una. Este mecanismo que propones, podría servir para explicar también este mecanismo que propones también serviría para explicar los insectos sociales, por ejemplo, y otra un poco más liosa, las interacciones entre especies, que a veces parece que en colaboración se ha ido complicando más también, o no lo sé. ¿Puedo empezar otras charlas con este tema? Uno de los mecanismos para conseguir independencia de la incertidumbre del entorno es asociarse. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me asocio con un vegetal, lo cultivo, lo protejo de los depredadores, lo riego y tal, establezco una asociación más o menos cerrada, pero que es bastante independiente de las fluctuaciones de la cantidad de alimento fuera. Eso me proporciona ganancia de independencia de la incertidumbre del alimento. De hecho, todas las formas de vida complejas parten de una asociación. Nosotros somos colonias de células que luego nos integramos tanto que acabamos siendo individuos, ¿no? Pero en origen somos asociaciones, seguimos siendo asociaciones en sí mismas, independientes del entorno, ¿no? Sí, explica los insectos sociales y los explica muy bien, ¿no? Me dice que si dejáramos a los insectos sociales acabarían convirtiéndose en organismos. Por ejemplo, los individuos reproductores que salen de un hormiguero, los machos y hembras fértiles que dejan a las obreras estériles detrás, se parecen mucho a las células sexuales de un organismo. O sea, esa unidad, esa entidad, ese superorganismo ya no se reproduce uno por uno, sino que delega la reproducción del conjunto en unos pocos. Eso lo hacemos nosotros también con nuestras células sexuales. Se han descubierto hormigueros clónicos, una fuente de diferencia genética que siempre crea conflicto genético en los miembros de una asociación de estas es la diversidad, es el sexo. Entonces, las hormigas obreras no son idénticas, son hermanas, se parecen mucho genéticamente, pero no son idénticas. Si fueran clónicas, todavía estarían más dispuestas a sacrificar su propia reproducción por la de otros, que es lo que hacen nuestros cuerpos. Nosotros sí que somos asociaciones de células clónicas, ¿no? Clónicas no en el fenotipo, clónicas en el genotipo, ¿no? Hay hormigueros clónicos, hay termiteros clónicos. Esto sería un paso más en esa progresión hacia al final construir un superorganismo. No se ha dado, yo creo que porque no ha dado tiempo y porque nos hemos adelantado las colonias de células, de organismos unicelulares, ¿no? Y las hormigas son colonias de organismos que ya son organismos también, ¿no? Es un nivel de organización más, ¿no? Pero yo creo que sí, en teoría la continuación natural de esto sería conseguir la integración que han conseguido los animales. Las células animales al convertirse en organismos. Bueno, creo que... Este futuro donde nos... Muchas gracias y gracias por las preguntas.